A lo largo de la historia, la humanidad ha tratado a menudo de traspasar los límites del logro, persiguiendo objetivos que reflejan no solo creatividad y ambición, sino, a veces, un deseo subyacente de poder y autosuficiencia. Hay momentos en los que este impulso de grandeza lleva a las personas a olvidar el propósito más amplio o la fuerza que los guía. El plan de Dios. Una antigua historia de la Biblia capta esta tensión entre la ambición humana y la autoridad divina, un momento en el que las personas se unieron para perseguir una gran visión, pero no captaron la verdad espiritual detrás de sus esfuerzos. La historia de la Torre de Babel ilustra una época en la que los esfuerzos unificados de la humanidad tenían como objetivo lograr algo monumental. Su objetivo no era simplemente construir una ciudad o una torre. Debía alcanzar los cielos, simbolizando su deseo de autoelevación e independencia de Dios. Sin embargo, esta ambición finalmente se vería frustrada, no por la estructura física que intentaron crear, sino por las motivaciones más profundas detrás de ella. En este video, exploraremos las profundas lecciones contenidas en la historia de la Torre de Babel, lo que nos enseña sobre el orgullo, los peligros de ignorar el lugar de Dios en nuestras vidas, y cómo, a través de la intervención divina, la dispersión de los idiomas introdujo la diversidad como parte del mayor propósito de Dios. La Torre de Babel es un recordatorio eterno de que la ambición humana, cuando se desconecta de la guía de Dios, puede tener consecuencias inesperadas. En el corazón de la historia de la Torre de Babel, se encuentra la ambición colectiva de la humanidad de solidificar su presencia e influencia en el mundo. Como todos hablaban el mismo idioma, había una sensación de unidad y propósito compartido que les hacía confiar en sus capacidades. Esta unidad no se trataba simplemente de comunicación. Fomentó un sentido de fuerza y determinación que llevó a la gente a creer que podían lograr grandes cosas en sus propios términos. Al establecerse en la tierra de Sinar, concibieron un plan audaz: construir una ciudad y una torre tan inmensa que llegara al cielo. Este no fue un proyecto de construcción cualquiera. La torre estaba destinada a ser un símbolo de su ingenio y poder colectivo, algo que dejaría un legado duradero para las generaciones venideras. Su motivación, sin embargo, fue más allá del mero logro arquitectónico. El pueblo buscó crearse un nombre duradero, un monumento a su grandeza que solidificara su unidad y evitara que se dispersaran por toda la tierra. Este deseo de darse a conocer a gran escala estaba profundamente arraigado en su orgullo y ambición. No estaban construyendo la torre para glorificar a Dios o cumplir un propósito divino, sino para elevarse, para demostrar su capacidad y autosuficiencia. La torre estaba destinada a ser un testimonio de su propio poder, una forma de afirmar el control sobre su destino sin depender de la guía divina. Al tratar de establecerse a través de esta estructura monumental, esperaban desafiar el mandato de Dios de extenderse por toda la tierra, eligiendo en cambio permanecer juntos y construir un monumento duradero a sus propios logros. Esta decisión reflejó una cuestión más profunda: la ambición de desafiar el orden natural que Dios había establecido. En lugar de reconocer su dependencia de Dios y su voluntad, el pueblo de Babel creía que su esfuerzo e ingenio colectivos podrían elevarlos a una posición de poder y autonomía. La torre no era simplemente una estructura física, simbolizaba su intento de alcanzar alturas divinas, tomar control de su futuro y vivir independientemente de la autoridad de Dios. En su orgullo, vieron la unidad de su lenguaje y su capacidad de trabajar juntos como las herramientas definitivas para lograr sus objetivos autodeterminados, dejando de lado cualquier noción de humildad u obediencia al plan de Dios. En su búsqueda de esta torre monumental, el pueblo de Babel no buscaba simplemente crear una maravilla de la ingeniería humana. En esencia,
Su proyecto era una expresión de su deseo de establecer control sobre su propia identidad y destino. Al construir una estructura que pudiera llegar a los cielos, pretendían trascender sus limitaciones terrenales y asegurar un lugar permanente de poder y reconocimiento. Su visión era grandiosa, pero también profundamente defectuosa, arraigada en la creencia de que la fuerza y la unidad humanas eran suficientes para alcanzar un estatus divino. Este impulso de autoglorificación representó un rechazo de la humildad y la sumisión al plan mayor de Dios, y, al hacerlo, el pueblo volvió su enfoque colectivo hacia adentro, exaltando sus habilidades en lugar de buscar la guía de su Creador. Lo sorprendente de su ambición es que representa una tendencia humana más amplia a desear el control y la autosuficiencia. La torre simbolizaba su intento de resistir la dispersión natural de la humanidad por la tierra, un claro desafío al mandato anterior de Dios de crecer y multiplicarse y llenar la tierra. Génesis 1:28. En lugar de expandirse y cumplir su papel en la creación de Dios, el pueblo de Babel buscó centralizar su poder e influencia en un solo lugar, cimentando su legado únicamente a través de los logros humanos. Querían permanecer juntos, construir un imperio unificado que los elevara a la grandeza sin necesidad de intervención divina. En esencia, su proyecto era un esfuerzo por crear un reino terrenal que rivalizara con el celestial. Su decisión de permanecer en un lugar, fortalecida por la creación de una estructura imponente, reflejaba el miedo a perder el control. Tenían miedo de que, si se dispersaban, perderían la unidad y el poder que habían encontrado en su lenguaje y propósito compartidos. Este miedo a la dispersión fue una manifestación de su deseo de seguridad y significado, pero también reveló su falta de confianza en el plan de Dios para la humanidad. En lugar de confiar en la guía de Dios, buscaron fortalecer su propia posición, pensando que si permanecían juntos y construían algo que pudiera rivalizar con el cielo, podrían protegerse de la oscuridad o la vulnerabilidad. La torre era más que un simple proyecto de construcción. Fue una declaración de desafío, una declaración de independencia del orden divino. Al intentar construir una estructura que llegara a los cielos, el pueblo de Babel intentaba simbólicamente elevarse a un nivel igual a Dios. Creían que con sus propias manos podrían cerrar la brecha entre lo terrenal y lo divino, obteniendo acceso al poder y la inmortalidad en sus propios términos. Esto reflejaba no solo arrogancia, sino también un malentendido fundamental de su relación con Dios. Buscaron controlar su propio destino a través de los logros humanos, ignorando el hecho de que la verdadera grandeza y realización no provienen de la autoglorificación, sino de alinearse con la voluntad de Dios. En esta búsqueda de poder y seguridad, el pueblo de Babel olvidó una de las verdades más importantes de su existencia, que el propósito de la humanidad es vivir en armonía con el plan de Dios, no en oposición a él. Su deseo de crearse un nombre, evitar la dispersión y alcanzar la grandeza únicamente mediante el esfuerzo humano, reveló su profundo orgullo y desconexión de su Creador. No buscaron glorificar a Dios ni difundir su bondad por toda la tierra. En cambio, buscaron construir un monumento a sus propias capacidades, dándole la espalda al orden divino que exigía humildad, obediencia y confianza. Aquí es donde radica el verdadero significado de la Torre de Babel. No se trataba solo de una estructura física, sino de la mentalidad y las motivaciones detrás de ella. El intento del pueblo de alcanzar los cielos sin Dios simbolizaba la inclinación humana a confiar en sus propias fuerzas, a priorizar la ambición sobre la obediencia y a depositar su confianza en los logros mundanos en lugar de la guía divina. La torre se alzaba como un monumento al orgullo humano, una expresión de la creencia de que la humanidad podía alcanzar el estatus divino únicamente mediante el esfuerzo colectivo, sin necesidad de someterse a la autoridad de Dios. Este deseo de controlar su propio destino
resistir los mandamientos de Dios y buscar la gloria para sí mismos, finalmente los llevó a su caída. La construcción de la Torre de Babel no fue simplemente un proyecto arquitectónico ambicioso, fue una manifestación del deseo de la humanidad de afirmar su independencia de la autoridad divina. La gente no solo estaba construyendo una estructura física, estaban construyendo un símbolo de autosuficiencia, uno que encarnaba su creencia de que podían alcanzar la grandeza y la seguridad sin la participación de Dios. Este acto de construcción fue, en esencia, una rebelión contra la dependencia de Dios que se había establecido desde el principio. En sus mentes, la torre no solo los unificaría, sino que también les otorgaría control sobre su futuro, elevando su estatus a algo casi divino. Consideraron este esfuerzo colectivo como una forma de tomar control de su destino, creyendo que trabajando juntos podrían alcanzar los cielos y hacerse un nombre permanente, sin necesidad de guía divina. Este deseo de elevarse reflejaba una arrogancia profundamente arraigada, la creencia de que podían reescribir el orden natural en sus propios términos. En lugar de ver su unidad y habilidades como dones que debían usarse en consonancia con el propósito de Dios, vieron estos rasgos como herramientas para desafiar su autoridad y forjar su propio camino. Su confianza en su fuerza colectiva reveló una actitud subyacente de orgullo, mientras intentaban eliminar a Dios de la ecuación por completo. Al tratar de alcanzar los cielos con sus propios esfuerzos, ignoraron la realidad de que la verdadera fuerza de la humanidad proviene de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Buscaron sortear las limitaciones que Dios les impuso, convencidos de que su unidad e ingenio podrían permitirles controlar su destino sin intervención divina. Este acto de construir la torre fue un desafío directo a la soberanía de Dios, ya que demostró su creencia de que podían lograr algo divino únicamente mediante el esfuerzo humano. Su visión de la torre representaba una peligrosa idea errónea, que la humanidad podía alcanzar el poder y el estatus supremos mediante pura voluntad, sin tener en cuenta la relación espiritual que debían mantener con Dios. Las acciones del pueblo simbolizaban no solo arrogancia, sino un malentendido fundamental de su lugar en el orden creado. En lugar de confiar en el plan de Dios y aceptar su guía, buscaron ejercer control sobre su futuro, sin tener en cuenta el orden divino establecido para su bienestar. La Torre de Babel era más que una gran estructura. Era una audaz afirmación de la independencia humana de la autoridad divina. Esta torre estaba destinada a ser un símbolo de la autosuficiencia de la humanidad, una manifestación física de su creencia de que podían determinar su destino sin reconocer ni depender de Dios. En sus mentes, la torre serviría como un faro de los logros humanos, elevándolos a una posición de poder e influencia que rivalizaría con lo divino. El pueblo estaba impulsado por el deseo, no solo de unificarse, sino de alcanzar un nivel de grandeza que les permitiera trascender los límites establecidos por Dios. Esta ambición no se limitaba a la innovación arquitectónica. Era un intento de controlar su futuro, hacerse un nombre y establecer su propio dominio. Este desafío al orden natural de Dios estaba profundamente arraigado en su orgullo colectivo. La gente creía que a través de su lenguaje y habilidades compartidos, podían lograr cualquier cosa, incluso cosas más allá de los límites humanos. Al intentar construir una torre que llegara a los cielos, esencialmente estaban desafiando la autoridad de Dios, indicando que ya no necesitaban su guía o intervención. Querían ser sus propios gobernantes, creando un nuevo orden donde la voluntad, el intelecto y la ambición humanos fueran las fuerzas impulsoras del progreso, en lugar de la sumisión al plan de Dios. Este deseo de alcanzar los cielos, un lugar reservado para Dios, ilustraba su arrogancia y su creencia equivocada de que solo el poder humano podía garantizarles el acceso a lo divino. Esta actitud de autosuficiencia
fue un reflejo de la lucha constante de la humanidad contra el orgullo, un rasgo que ha llevado repetidamente a la rebelión contra Dios a lo largo de la historia bíblica. En lugar de reconocer su posición como criaturas dentro de la creación de Dios, dependientes de su sabiduría y guía, el pueblo de Babel buscó elevarse a un estatus divino, como si pudieran controlar el cosmos y su propio destino. La torre, entonces, se convirtió en un monumento no solo a su ambición, sino también a su falta de voluntad para someterse a la autoridad de Dios. Su proyecto fue un intento de borrar los límites entre lo divino y lo humano, impulsados por la ilusión de que podían operar fuera de las limitaciones que les imponía su Creador. Lo que hace que su esfuerzo sea particularmente peligroso es que no fue simplemente un acto aislado de arrogancia, fue un esfuerzo colectivo y unificado para derrocar el orden natural establecido por Dios. Su lenguaje compartido y su fuerza comunitaria les permitieron creer que podían lograr cualquier cosa, incluso alcanzar los cielos y asegurar su lugar en la historia sin intervención divina. Al elegir construir una ciudad y una torre que los unificara bajo sus propios términos, estaban rechazando el mandato de Dios de extenderse y llenar la tierra, buscando en cambio consolidar su poder en un solo lugar. Este deseo de control y estabilidad por sus propios medios reflejaba su miedo a la dispersión, un miedo a que el diseño de Dios para la humanidad les impidiera alcanzar la grandeza que buscaban. La torre también sirvió como representación física de su desobediencia, simbolizando su negativa a confiar en el plan de Dios. En lugar de reconocer que su propósito en la tierra era servir a Dios y vivir según su voluntad, buscaron construir un legado propio, independiente de la dirección divina. Vieron su unidad como una herramienta para desafiar a Dios, creyendo que trabajando juntos podrían superar cualquier desafío, incluso la separación que Dios había planeado para ellos. Este acto de desafío, aunque aparentemente centrado en la construcción de una torre, fue en realidad una rebelión más profunda contra la relación entre la humanidad y Dios. Su enfoque en la elevación personal y la independencia los cegó ante la verdad de que el verdadero poder, seguridad y significado provienen de Dios, no de la ambición humana. El pueblo de Babel creía erróneamente que construyendo cada vez más alto, podrían romper la barrera entre el cielo y la tierra, alcanzando un estado en el que podrían estar en pie de igualdad con Dios. No entendieron que su éxito y seguridad no dependían de la altura de su torre o de la fuerza de su unidad, sino de su relación con su Creador. Su intento de controlar su destino mediante la construcción de una torre reveló un malentendido fundamental de su papel en el plan de Dios. En lugar de reconocer sus limitaciones y la necesidad de la guía divina, buscaron construir una realidad en la que pudieran operar sin la supervisión de Dios, una búsqueda que en última instancia estaba condenada al fracaso. La Torre de Babel no fue solo un intento de construir una estructura, sino una expresión del deseo orgulloso de la humanidad de tomar el control de su futuro y liberarse de la necesidad de dependencia divina. El pueblo de Babel buscó crear una sociedad basada en sus propios términos, una donde los logros humanos pudieran reemplazar la necesidad de la guía de Dios. Este acto de rebelión, aunque expresado a través de la construcción de una estructura imponente, fue un símbolo de la antigua lucha de la humanidad contra el orgullo y la tentación de afirmar su autonomía de Dios. Su incapacidad para reconocer la necesidad de la humildad y la obediencia conduciría en última instancia a su dispersión, ya que la intervención de Dios les recordaría que ningún esfuerzo humano, por grande que fuera, podría anular su voluntad. Dios, al observar el creciente orgullo y desafío del pueblo de Babel, reconoció el problema más profundo en juego: su creciente sentido de autosuficiencia e independencia de él. No era solo la construcción de la torre lo que le preocupaba, sino las implicaciones de su unidad y ambición colectiva. La capacidad de la gente para comunicarse sin problemas
les permitió colaborar de maneras que alimentaron su orgullo y deseo de control, alejándolos aún más de su dependencia de Dios. Habían comenzado a confiar enteramente en sus propias capacidades, creyendo que a través de sus esfuerzos compartidos podrían lograr cualquier cosa, incluso cosas reservadas a lo divino. Esta arrogancia desenfrenada planteaba un riesgo importante, no solo para sus acciones actuales, sino para lo que podrían seguir intentando en el futuro. Dios previó que si permanecían unidos en su rebelión, no habría límites para su desobediencia y desprecio por su autoridad. Su capacidad para trabajar juntos sin división les había dado la confianza para desafiar el orden mismo que Él había establecido, y esta cooperación, aunque poderosa, estaba siendo mal utilizada para promover sus orgullosas ambiciones. El peligro no estaba en la torre física en sí, sino en la mentalidad que representaba. La creencia de que podían alcanzar el control y el poder supremos sin necesidad de guía divina. Dios reconoció que, sin intervención, este orgullo solo se profundizaría, llevando a la humanidad por un camino de autoadoración y rebelión contra su plan divino. La intervención de Dios no fue una respuesta a un solo acto de desobediencia, sino una medida necesaria para prevenir daños futuros. Si se les permite continuar sin control, la unidad del pueblo podría llevarlos a actos de desafío aún mayores, solidificando su creencia de que pueden existir independientemente de Dios. Este fue un momento crucial en el que era necesario corregir el curso del viaje espiritual de la humanidad. Al confundir su idioma y dispersarlos por la tierra, Dios no los estaba castigando por ira, sino protegiéndolos de los peligros de su propia ambición desenfrenada. Entendió que si se les dejaba a su suerte, su orgullo los llevaría a una rebelión más profunda, distanciándolos de la relación con Él que debían cultivar. Esta intervención fue un acto de sabiduría divina, que aseguró que la humanidad siguiera siendo consciente de su necesidad de la guía de Dios, en lugar de caer en la ilusión de la autosuficiencia. La decisión de Dios de intervenir en la construcción de la Torre de Babel fue mucho más que detener un solo proyecto. Fue un acto deliberado y compasivo para evitar que la humanidad cayera en una espiral de peligro espiritual aún mayor. Reconoció que el creciente orgullo de la gente no era un paso en falso temporal, sino un síntoma de un problema mucho más profundo. Su creciente deseo de reemplazar la dependencia de Dios con la confianza en sus propias capacidades. Si no se hubiera controlado, esta mentalidad habría sentado un precedente peligroso, alejando a las generaciones futuras de una relación con su Creador. Su ambición compartida de construir una torre que alcanzara los cielos simbolizaba su deseo de autosuficiencia, y Dios vio que si lo lograban, su orgullo solo se intensificaría. La preocupación de Dios no se limitó al acto físico de construir la torre. Fueron las consecuencias espirituales y morales que seguirían si su orgullo permaneciera indiscutible. Su capacidad para trabajar juntos, con un lenguaje y una visión unificados, les permitió perseguir sus objetivos sin oposición. Y si bien la unidad puede ser una fuerza poderosa para el bien, en este caso, se estaba utilizando para promover su desafío. Al colaborar sin barreras, reforzaban la idea de que solo el esfuerzo humano podía alcanzar la grandeza, lo que los llevaba a creer que podían moldear su destino, independientemente de la influencia divina. Si Dios no interviniera, esta actitud se fortalecería, fomentando un espíritu cada vez más rebelde, que rechazaría su autoridad y plan para ellos. En su unidad, el pueblo de Babel estuvo a punto de olvidar la verdad fundamental de que Dios, no la humanidad, es la fuente del verdadero poder y sabiduría. Su ambición no era solo alcanzar los cielos, sino establecerse como iguales a Dios, controlando su destino y su futuro con sus propias manos. Este impulso colectivo de superación personal los llevaría a un camino de rebelión continua, donde sus propios deseos y metas tendrían prioridad sobre la obediencia a Dios. Al confundir su lenguaje, la intención de Dios,
era recordarles sus limitaciones, reintroducirles la humildad que habían perdido y mostrarles que no importa cuán unidos estuvieran en sus esfuerzos, nunca podrían superar la autoridad de lo divino. El peligro de su unidad desenfrenada no estaba solo en lo que ya habían logrado, sino en lo que podrían seguir haciendo, si no se les cuestionaba. A medida que construyeron su torre más alta, sus corazones se alejaron cada vez más de Dios, y su sentido de autosuficiencia se profundizó. Dios entendió que su orgullo se volvería cada vez más peligroso, impulsándolos a intentos más extremos de afirmar su independencia de Él. La torre, entonces, era una señal de advertencia, no solo de su desobediencia presente, sino de la posibilidad de transgresiones futuras que los distanciarían aún más de la guía de Dios. En ese momento, Dios vio que su ambición unificada podría llevarlos a un futuro en el que creían que nada estaba fuera de su control, un futuro en el que rechazarían por completo su necesidad de Dios. La intervención de Dios no fue un acto de juicio punitivo, sino de misericordia y previsión. Al dispersarlos e introducir la diversidad de idiomas, restableció su dependencia de Él y su lugar en el mundo como seres bajo su autoridad. Sin esta perturbación divina, la humanidad habría continuado por un camino de orgullo creciente, tal vez incluso buscando desafiar a Dios de maneras más profundas y peligrosas. La decisión de Dios de confundir su lenguaje fue una medida correctiva diseñada para salvarlos de sí mismos, de la ilusión de que podían alcanzar un estatus divino mediante su propio esfuerzo. Al hacerlo, les recordó a ellos, y a las generaciones futuras, que no importa cuán grandes sean los logros humanos, todavía están sujetos a la voluntad de Dios. Esta intervención fue un momento decisivo que alteró la trayectoria del desarrollo humano, asegurando que la humanidad seguiría siendo humilde y dependiente de la sabiduría de Dios en lugar de sus propias ambiciones. Al dispersar a la gente por toda la tierra e interrumpir su comunicación unificada, Dios puso limitaciones a su capacidad de actuar en rebelión, animándolos a volver a Él en busca de guía. La división de idiomas sirvió como recordatorio de que, a pesar de sus habilidades y ambiciones compartidas, los humanos son seres finitos que no pueden alcanzar las alturas de lo divino sin reconocer su necesidad de la presencia de Dios en sus vidas. En respuesta al creciente orgullo y desafío del pueblo, Dios dio un paso decisivo para interrumpir sus esfuerzos unificados. Introdujo un cambio profundo al alterar su lenguaje, creando una barrera repentina a su comunicación que alguna vez fue perfecta. El efecto inmediato fue el desorden. Lo que antes había sido una colaboración perfecta, ahora estaba lleno de malentendidos y confusión. La incapacidad de comunicarse claramente entre sí socavó rápidamente su capacidad para continuar construyendo la torre. Las personas que alguna vez habían trabajado juntas de manera tan eficiente, ahora estaban divididas por idioma, y cada grupo era incapaz de entender al siguiente. Esta confusión generó frustración, y, al no poder coordinar sus esfuerzos, la construcción de la torre se detuvo abruptamente. La confusión de su lenguaje hizo más que simplemente detener la construcción. Desmanteló por completo la unidad que había estado alimentando su orgullosa ambición. La sociedad alguna vez organizada, que se había reunido en un lugar con un objetivo singular, ahora estaba fragmentada, y sus planes se disolvieron. A medida que se interrumpió la comunicación, la gente comenzó naturalmente a dispersarse, a esparcirse por toda la tierra, como Dios había planeado originalmente para ellos. Esta dispersión no fue simplemente una reubicación física, representó una reordenación de las prioridades humanas, alejándolas del poder humano centralizado y hacia un reconocimiento más humilde de sus limitaciones. Al alterar su capacidad de comunicarse, Dios aseguró que la humanidad ya no pudiera reunir sus recursos para desafiar su autoridad, restaurando el equilibrio entre la voluntad divina y la ambición humana. Este acto de dividir sus lenguas también introdujo diversidad en la experiencia humana, creando distintos grupos y culturas que eventualmente poblarían la tierra.
En lugar de ver esta división como puramente punitiva, también era parte del plan de Dios para enriquecer a la humanidad con variedad, enfatizando la necesidad de humildad e interdependencia. Al no poder depender más de un lenguaje y un propósito singulares, la humanidad recordó su dependencia de Dios para obtener sabiduría y guía. La introducción de diferentes idiomas sirvió como una fuerza humillante, mostrando que la cooperación y el progreso humanos siempre deben estar alineados con la voluntad de Dios, en lugar de estar impulsados por el orgullo y el deseo de superación personal. A través de esta dispersión, Dios no solo detuvo su rebelión, sino que también allanó el camino para una existencia humana más rica y diversa, una que reflejaría la inmensidad de su creación. La decisión de Dios de confundir el lenguaje del pueblo fue más que una simple medida estratégica para alterar su proyecto. Fue un profundo recordatorio de las limitaciones humanas y de la inutilidad de la ambición que opera fuera de la guía divina. Al alterar su idioma, Dios introdujo una barrera inmediata e insuperable que el pueblo no pudo superar. La comunicación, que había sido la base de su unidad y fuerza, era ahora su mayor obstáculo. Lo que alguna vez fue un esfuerzo fluido y coordinado para lograr su objetivo, se convirtió en una cacofonía de malentendidos y frustración, deteniendo el progreso. Esta interrupción de la comunicación no solo impidió la finalización de la torre, desmanteló la estructura misma de su sociedad, obligando a la gente a abandonar sus ambiciones colectivas. El caos que surgió de esta barrera del idioma fue más allá de meras cuestiones logísticas. Sirvió como un reflejo más profundo del desorden espiritual que ocurre cuando la humanidad intenta operar independientemente de Dios. La incapacidad de comunicarse unos con otros simbolizaba la relación fragmentada entre la humanidad y lo divino. Así como ya no podían entenderse, su orgullo había nublado su comprensión de la voluntad de Dios, y la confusión era resultado directo de su desconexión de Él. El pueblo de Babel, una vez unificado en sus esfuerzos por desafiar la autoridad divina, ahora recordó sus limitaciones inherentes como seres creados, incapaces de tener éxito sin la guía y bendición de Dios. La dispersión del pueblo por la tierra no fue solo un castigo, fue una realineación necesaria del propósito de la humanidad. Dios originalmente había ordenado a la humanidad que se extendiera y llenara la tierra, para administrar y cuidar su creación. Sin embargo, el pueblo de Babel había buscado consolidar su poder en un solo lugar, impulsado por el orgullo y el deseo de hacerse un nombre. Al dispersarlos, Dios estaba restableciendo su mandato original, asegurando que cumplieran su papel previsto como administradores de la tierra, en lugar de buscar construir un imperio propio. En esencia, la dispersión fue una corrección de rumbo, devolviendo a la humanidad al lugar que le corresponde bajo la autoridad de Dios y alineándola con su plan más amplio para la creación. Este momento de la historia también introdujo una lección duradera sobre el valor de la diversidad. Al confundir su idioma, Dios provocó el nacimiento de diferentes idiomas, culturas y naciones, cada una con su propia identidad única. En lugar de permitir que un grupo único y centralizado dominara la tierra con uniformidad, Dios introdujo la variedad, mostrando que la diversidad no solo es natural, sino parte de su diseño divino. Este acto de diversificación no fue un castigo, sino una oportunidad para que la humanidad reflejara la riqueza de la creación de Dios en sus múltiples formas. La dispersión permitió el desarrollo de diferentes culturas, idiomas y perspectivas, que en última instancia enriquecerían la experiencia humana y glorificarían la creatividad de Dios. Al dispersar al pueblo, Dios también recordó a la humanidad la importancia de la humildad. El pueblo de Babel había creído que uniendo sus esfuerzos y centrándose en un objetivo singular, podrían alcanzar el estatus divino. Su ambición los cegó ante la realidad de que el verdadero poder y éxito no provienen de la unidad humana en rebelión,
sino de la sumisión a la voluntad de Dios. La confusión de su lenguaje sirvió como una experiencia de humildad, demostrando que no importa cuán organizada o poderosa pueda parecer la humanidad, todavía están sujetas a la mayor autoridad de Dios. Esta intervención mostró que los logros humanos, cuando están arraigados en el orgullo y el desafío, en última instancia fracasarán, mientras que los logros alineados con el propósito de Dios conducen a una satisfacción y armonía duraderas. A través de esta dispersión y diversificación, Dios también estaba señalando un futuro donde las divisiones de la humanidad algún día serían reconciliadas. Si bien la confusión del lenguaje y la dispersión de la gente eran necesarias para frenar su orgullo y desafío, la diversidad introducida en Babel algún día serviría como base para la unidad en un sentido diferente. En el Nuevo Testamento, la historia de Pentecostés en Hechos 2 refleja esta esperanza, ya que el Espíritu Santo permite que personas de diferentes idiomas y naciones escuchen y comprendan el Evangelio en sus propias lenguas. De esta manera, la dispersión en Babel, aunque inicialmente fue una respuesta al orgullo humano, en última instancia se convertiría en parte del plan redentor de Dios, mostrando que la unidad es posible no a través de la ambición humana, sino a través del Espíritu de Dios obrando en y a través de la humanidad. Al final, la confusión de idiomas en Babel fue un momento crucial que reformó la trayectoria de la humanidad. Fue un recordatorio de que la ambición humana debe ser atenuada por la humildad y la confianza en Dios. La dispersión por la tierra, si bien fue perjudicial a corto plazo, cumplió un propósito mayor en el plan de Dios para el mundo. Reorientó el enfoque de la humanidad desde la ambición egocéntrica hacia su papel como administradores de la tierra, e introdujo la hermosa diversidad que refleja la complejidad y creatividad de la creación de Dios. A través de esta historia, aprendemos que la intervención de Dios, incluso cuando interrumpe los planes humanos, siempre tiene como objetivo preservar el equilibrio entre el potencial humano y la voluntad divina, asegurando que la humanidad no se desvíe demasiado de su propósito en el diseño de Dios. La narrativa de la Torre de Babel también subraya la importancia de reconocer los límites de la ambición humana y el papel de la humildad en nuestra relación con Dios. El pueblo de Babel creía que su unidad y fuerza colectiva les permitirían alcanzar la grandeza en sus propios términos, olvidando que el verdadero éxito y la realización provienen de alinear sus deseos con los propósitos de Dios. Al intentar construir una torre que llegara a los cielos, buscaron controlar su destino, poniendo su fe en el esfuerzo humano en lugar de en la guía de Dios. Esta búsqueda de la autosuficiencia los cegó ante la realidad de que la voluntad de Dios, no la ambición humana, es la que en última instancia gobierna el curso de la historia. Su falta de reconocimiento de esta verdad condujo no solo al abandono de su proyecto, sino también a la ruptura de la unidad en la que habían confiado. Esto nos enseña que sin Dios en el centro de nuestros planes, incluso los esfuerzos mejor intencionados son susceptibles de fracasar. Además, la historia enfatiza las consecuencias de intentar construir un legado basado en el orgullo humano, en lugar de buscar la aprobación de Dios. La gente quería hacerse un nombre, crear algo que inmortalizara sus logros colectivos, pero su caída tuvo sus raíces en el mismo orgullo que alimentaba su ambición. Entendieron mal el propósito de la vida, creyendo que su valor provenía de su capacidad de elevarse por encima de los demás y alcanzar alturas celestiales a través de sus propios esfuerzos. Al hacerlo, se distanciaron de la humildad y la obediencia que Dios desea. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que cuando priorizamos nuestra propia gloria sobre nuestra relación con Dios, corremos el riesgo de perder el rumbo, y nuestros esfuerzos pueden resultar en división y confusión, tal como sucedió con el pueblo de Babel. Además, la confusión de idiomas y la dispersión del pueblo ilustra la profunda lección de que la unidad sin la bendición de Dios es frágil.
Si bien el pueblo de Babel inicialmente estaba unido en su objetivo, su unidad era superficial, construida sobre una base equivocada, una de orgullo y desafío en lugar de obediencia y reverencia. Su división nos muestra que la verdadera unidad no es simplemente el resultado de un lenguaje compartido o de objetivos comunes, sino de un compromiso compartido con la voluntad de Dios. Cuando esa conexión divina está ausente, la unidad puede desmoronarse fácilmente, dando lugar a separación y malentendidos. El acto de Dios de confundir su lenguaje reveló las limitaciones de la colaboración humana cuando opera independientemente de él, enfatizando que la unidad duradera proviene de estar alineados con los propósitos de Dios. La historia de Babel también resalta el contraste entre los planes humanos y la soberanía de Dios. Si bien el pueblo tenía sueños ambiciosos de controlar su futuro mediante la construcción de la torre, la intervención de Dios demostró que Él tiene la máxima autoridad sobre la dirección de la humanidad. Sus intentos de controlar su propio destino, desprovistos de la participación de Dios, no solo fueron inútiles, sino contraproducentes, y llevaron a la confusión y la dispersión. Esto subraya la necesidad de someternos a la soberanía de Dios y reconocer que nuestros planes, por grandiosos que sean, deben estar basados en su voluntad para que tengan éxito. Nos recuerda que confiar en el plan de Dios no solo es sabio, sino esencial para la armonía y el propósito de nuestras vidas. Finalmente, esta historia también habla de la importancia de la comunidad bajo la dirección de Dios. La dispersión del pueblo, aunque inicialmente perturbadora, condujo al establecimiento de diversas culturas e idiomas, que se convirtieron en un reflejo de la creatividad y el diseño de Dios. Muestra que si bien la diversidad puede parecer una forma de separación, también puede ser una fuente de riqueza y belleza cuando se entiende como parte del plan de Dios. La unidad en el reino de Dios no se basa en la igualdad, sino en una reverencia colectiva hacia Él, permitiendo que diferentes culturas e idiomas coexistan, sin dejar de ser parte de un propósito divino mayor. A través de esto, aprendemos que nuestras diferencias no tienen por qué dividirnos, sino que pueden aceptarse como un testimonio de la creatividad de Dios y su plan para la humanidad. La Torre de Babel es más que una simple historia sobre un proyecto de construcción fallido. Es un mensaje poderoso sobre los peligros del orgullo, los límites de la ambición humana y la importancia de reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. A través de esta historia, aprendemos que cuando intentamos elevarnos sin Dios, estamos destinados al fracaso y la división. Pero cuando nos humillamos ante Él, reconociendo su voluntad y propósito, encontramos verdadera unidad y propósito. La dispersión de la población y la diversidad de lenguas nos recuerdan que el plan de Dios es mucho mayor que el nuestro y incluye variedad, humildad y dependencia de Él. La historia de Babel nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y las motivaciones detrás de ellas, instándonos a buscar la guía de Dios y confiar en su plan por encima de todo. Al final, la historia de Babel es un recordatorio de que la sabiduría y el poder de Dios superan nuestros mayores esfuerzos, y solo a través de Él encontramos paz y éxito duraderos.